Y seguimos con más información, nos vamos a Venezuela porque comienzan a prepararse para una nueva marcha y así lo pidió la líder de la oposición María Corina Machado, que llamó a todos los venezolanos que se encuentran también en distintas partes del mundo a participar de esta marcha el próximo 17 de agosto. Gritemos juntos para que el mundo reconozca la soberanía popular. La convocatoria que hace María Corina Machado se da luego del fraude de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio, donde proclamaron como ganador a Edmundo González Urrutia. La manifestación se va a estar celebrando en Venezuela y también en el exterior. Por eso hizo este llamado entonces a todos los venezolanos la líder de la oposición. Y para hablar acerca de este tema, cómo se comienzan a prepararse, ya estamos en comunicación con Luis Díaz, es periodista y también defensor de los derechos humanos. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día desde Caracas, un abrazo. Luis, hablemos acerca de las expectativas que hay de esta marcha para el próximo sábado 17 de agosto. Bueno, lo primero es explicar el asunto de los tiempos. En Ujú. Venezuela la mayoría de la gente es sumamente pobre. La mayoría de la gente no es que viva al día, sino que vive muy mal, en una deuda gigante. Y tener al país paralizado todos los días o con muchas marchas puede, por un lado, desgastar a la gente, por otro lado, aumenta los niveles de represión. Ya tenemos más de 2.500 presos políticos, 2.500. 110 de ellos son menores de 18 años. Ujú. Hablamos de niños entre 13 y 17 años que están en prisión y que no les permiten tener abogados, ni defensa, ni conexión con su familia, ni nada. Entonces, para no desgastar a la gente y no ponerla en riesgo, se hacen estas marchas, vamos a decir, los días Sí. sábados, y de manera que la gente pueda hacer algo Mm. productiva. Hay que Ujú. decir además que esta convocatoria aparece en redes sociales, porque en Ujú. Venezuela ni hay periódicos, ni hay radios libres, ni hay televisión. Así que la gente usa esto, redes Ujú. sociales. A ver, ¿cómo es vivir en esta Venezuela, ¿no? Donde no hay periódicos, donde no hay radio, la televisión no comunica realmente lo que tiene que comunicar. ¿Cómo es la información? ¿Cómo se está manejando día a día? Sí, bueno, mi generación es la que ha vivido este cambio, pues pasamos de tener un país con prensa, ecosistema Ujú. de medios, a que se fuese rebanando poco a poco. Por ejemplo, yo tenía un programa de radio al que le fueron impidiendo hacer el editorial, entrevistar opositores. María Corina Machado apareció allí por última vez en 2018, creo. La última entrevista que se le hizo en radio se la hicimos nosotros. Entonces es el Estado rebanando, no es una situación que tiene 1 o 2 semanas, es que tenemos ya más de 20 años de procesos de censura. Ujú. Entonces se ha generado una suerte como de resistencia digital en la que la gente se forma para utilizar redes sociales, usar mejor WhatsApp, utilizar mejor Twitter, y por eso es que esta última fin de semana el gobierno decidió bloquear Twitter en Venezuela, la red Ujú. X está Ujú. completamente bloqueada. Para entrar la gente tiene que usar un VPN o está bloqueando también servicios de streaming como Sí. Disney Plus, como Ajá. HBO Max. O sea, está persiguiendo espacios donde la gente está. Bloquearon Signal porque Signal es más segura que WhatsApp, entonces el acceso está bloqueado de inicio, pero la gente tiene que usar herramientas para eludir la censura. ¿Cómo es esto? Entonces es vivir de manera artesanal, o sea, tú te enteras de la realidad por lo que te van compartiendo tus amigos y armas lo que ocurre como si fuesen piecitas de Lego donde tienes más o menos que saber cuál es el menú informativo. Así que es muy Ujú. complejo y por eso hay tantos fenómenos digitales ocurriendo en paralelo. Ujú. Pensar, ¿no?, que esto está ocurriendo ahora en el año 2024, donde el acceso al Internet lo tiene casi todo el mundo, ¿no? Que puede acceder aunque sea una computadora o por medio de un celular. Pero también esto ya se estuvo viendo con los discursos de Maduro, donde habló acerca de ir contra TikTok, contra Instagram, bueno, como vos mencionabas, ¿no? En la red social X, WhatsApp. Con esto también comienza a aislar mucho más a Venezuela. Sí, y además hay que ver esto como un continuo. Ya en el año 2014, en Venezuela hubo gente detenida, desaparecida y torturada por publicar cosas en Twitter. Ujú. Y eso además ya lo registró Naciones Unidas, están los informes, o sea, no estamos especulando. Tenemos más de 10 años de una represión digital muy fuerte, de miles de páginas bloqueadas. Entonces lo que hace la gente es ir aprendiendo. Y Ujú. otro elemento que suma acá es la diáspora. Si tienes más de 8 millones de venezolanos afuera, cada uno de ellos es el curador de contenidos para su familia. Es la gente que recibe información, se entera y lo envía de vuelta para que su gente dentro del país esté más o menos informada. Para mí, Ujú. por ejemplo, hacer esto como reportar a medios internacionales es mi modo también de hablar con otros espacios. Pero Ujú. dentro de Venezuela, los medios
de cable que informa sobre Venezuela también están bloqueados. Es Ujú, decir, todos los colombianos, CNN en español, todo ese tipo de cosas está perseguida aquí dentro. Entonces ujú, eso, una labor de resistencia. Que ujú, aún así la oposición haya sacado 67% de los votos es increíble y ujú. significa de verdad que la gente se divorció del chavismo. Ujú. Luis, este fin de semana también se hicieron virales imágenes de casas, ¿no? Que ahora comenzaron a marcarlas con una X, aquellas donde están en contra del régimen de Maduro. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, miren, aquí lo que estamos viendo es un fenómeno en el que el chavismo, que es un aparato represor, le da esa capacidad a sus bases populares y las convierte en delatoras, cosa que rompe la confianza comunitaria, rompe los lazos y genera un clima de desconfianza enorme. Porque Ujú, si te pones a perseguir a la disidencia política, cuando ya te votaron 67% en contra, resulta que la minoría eres tú. Es decir, ujú, a donde lance una piedra hay un opositor. ujú, Entonces, este ejercicio de ir por la gente en las comunidades locales, lo que hace es tratar de aplacar las protestas. Tenemos casos, y además es mi trabajo, de periodistas perseguidos, ujú, señalados por vecinos del PSUV que dicen aquí hay un periodista, llévenselo preso, o alcaldes y gobernadores, como son del chavismo y perdieron, porque hay que decirlo, ujú, el chavismo perdió en todos los estados del país y perdió en todas las ciudades. O sea, ujú, cualquier sitio que hay más o menos avanzado, gente que conoce tecnología, perdieron. Entonces, ujú, lo que hacen ahora es perseguir esa capa social de gente activista, de gente disidente o de periodistas, de manera que se calle todo el mundo. Entonces, ujú, sí, esta persecución, esta discriminación existe, hay que decirlo, desde el año 2004 hay una persecución a disidentes porque existe la lista Tascón, que fue la gente que firmó en contra de Hugo Chávez, y desde entonces se les persigue y se les impide ejercer derechos. Ahora lo que hace eso es metástasis, es el sistema de la metástasis represiva, y ya que estamos en un momento en el que el mundo tiene sensibilidad sobre Venezuela, es nuestro punto para decir, hey, esto tiene tiempo sucediendo, esto sucedía con Hugo Chávez, pero claro, eran tan claro. populares que no nos hacían tanto caso. Ujú. Pese a todo esto, ¿no? Que estás planteando, más allá de esto, se convoca a una nueva marcha para este próximo sábado. Así todo, la gente igualmente sale a las calles. ¿Hay miedo, más allá de salir a reclamar porque por lo que la gente ha votado para proclamar a González Urrutia como el presidente de Venezuela? Siempre hay miedo y el asunto de salir en masa es que eso te protege. Si sales con mucha gente y vuelves a tu casa con mucha gente, hay menos posibilidades de que haya represión directa. Por supuesto, esta semana vamos a ver nuevos anuncios del gobierno diciendo denuncien a los hijos de la gente que proteste, denuncien a la gente que Ujú, proteste, de manera que los delatores comunitarios traten de frenar, pero es que no pueden con todo el país. Por eso es que ujú, se dosifica esto. Hablar de 2.500 presos políticos cuando hace 2 semanas había 300, te demuestra que Maduro fue por la vía más ruda de todas. ujú, Además, a eso se le incluyen 24 asesinatos en los 2 primeros días de protesta, asesinatos con armas de fuego utilizadas por personas afiliadas al gobierno. Entonces, ujú, claro, para protegerse el sábado se llama esta movilización masiva y además se pide que sea mundial de manera que haya más visibilidad en otros países. ujú. Esto incluye, por ejemplo, en el caso de Argentina, no solamente a los venezolanos en Argentina, Claro. sino a las amistades de los venezolanos en Argentina, que estos años han entendido que la arepa y los pequeños son deliciosos y que también van a ir a protestar. Claro. Entonces creo que esa solidaridad también ayuda en un momento como este. Ujú. También lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen estas manifestaciones en masa, se habla, en algún momento hemos escuchado de esta hora feliz, ¿no? Que le dicen cuando comienza la gente a retirarse de las manifestaciones, de las protestas, ¿es ahí cuando ocurren realmente estas detenciones o que el régimen comienza a perseguir a los activistas o a las personas que fueron a estas marchas? Sí, hay dos momentos claves. Uno, cuando la gente vuelve a su casa, en ocasiones son robados por la policía, golpeados o los desaparecen. Ocurrió, por ejemplo, con William Dávila. William Dávila es un dirigente político Ujú, que la semana pasada, el jueves, fue a una plaza a encender velas por los presos políticos y al despedirse de la gente en una esquina, lo montaron en una camioneta y se lo llevaron, ujú, desaparecido. Una camioneta sin placa, que es lo que utiliza el chavismo. Y el segundo método es que en la noche a la gente se la llevan de su casa. Eso también ha pasado. El activista Cody Campos, que es un defensor de derechos LGBT, que además viene del chavismo, pudo grabar en un Instagram Live
cuando llegaron policías encapuchados a tratar de llevárselo de su casa. Y fue estar en Instagram Live lo que le permitió salvarse y contener este ataque. Entonces, ¿cómo hacen estos allanamientos nocturnos y se llevan a la gente y la desaparecen? Con vecinos. Vecinos que son la jefa de calle, el que distribuye el gas, el gas doméstico en bombonas, el que reparte la bolsa de comida del gobierno, esto que llaman CLAP. Esos son los delatores que tiene el chavismo en las bases y que como perdieron, porque esa es la otra, ellos tenían la tarea de llevar el 1 por 10, que eran 10 personas a votar. Todo eso falló el día de la elección, entonces ahora son perros de presa que están buscando vecinos activistas para denunciarlo. Entonces sí, tenemos esos dos formatos de gente detenida y desaparecida. ¿Por qué pensás estos delatores, ¿no? Que denuncian a sus vecinos o a la gente que va conociendo que está en contra del régimen chavismo? ¿Por qué pensás que lo hacen? ¿Qué es lo que les da el chavismo todavía actualmente, ¿no? Con todo lo que se está viviendo, con la pobreza que vos relatabas hace instantes. Ya es una etapa absolutamente miserable del chavismo en el que lograron romper la dignidad de su propia gente. Porque culturalmente en Venezuela la figura del delator está muy mal vista, asociada además a las dictaduras de hace 100 años, la Ujú. de Juan Vicente Gómez. El sapo, el delator, para la sociedad venezolana es despreciable. Sin embargo, el chavismo ha logrado premiarlo y esos premios incluyen escalar en la pirámide de poder, recibir algún tipo de bono económico o alguna bolsa de comida extra o algún cargo dentro de la burocracia. Pero el tercero es el deseo de venganza, ¿no? El deseo de ajusticiamiento contra el más vulnerable. Porque cuando ordenas que se lleven preso a sus hijos, ¿ok? Mm. Afectarlo, pues por supuesto que quieres hacer un daño. Esto lo hemos visto en otros escenarios graves como Ruanda, la Guerra Civil Española, en Argentina cuando decían, bueno, algo habrá hecho que la gente se le Claro, llevaba presa y la sí. desaparecía la dictadura. Es decir, ese fenómeno está allí y el chavismo ha logrado, pues bueno, pulirlo durante muchos años y hacer que su gente, cuando antes la presentaban como el pueblo organizado, hoy se haya convertido en esto, en esta muestra terrible de deshumanización. Ujú. ¿Y cómo lo ves, no? A Maduro, ¿cómo lo podemos representar? ¿Con qué imagen para Venezuela, al mundo? Y también esta condena de algunos países que todavía no han caído en contra del régimen. Bueno, yo veo siempre la manera en que lo analizo, estando además dentro de Venezuela y en riesgo, Ujú. es como la persona que decidió hacer daño. Para mí ese ha sido un pensamiento constante. Es decir, una persona que decide hacer daño, en este caso para mantenerse en el poder. Hugo Chávez hacía daño y en paralelo tenía un gran aparato de marketing con muchos petrodólares, con mucha simpatía por el mundo, pero tenía una maquinaria de daño también. En Ujú. Venezuela hay presos políticos al menos desde el año 2002, Sí. 2004. Pero con Maduro se acaba el carisma, se acaban los petrodólares y entonces lo que hace es utilizar las armas, la represión, la persecución y un aparato que es tan tremendo, tan terrible, que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Entonces Ujú. es la persona que decide usar eso, vamos a decir, ese recurso, además en un continente que por un lado es cómplice algunos países, pero por el otro lado siente que se agotaron las herramientas. Y cuando digo agotarse, ¿qué es? Bueno, en los años 80, Sí. Venezuela ayudó a la democratización del Salvador, Ujú. ayudó a la transición española, ayudó a distintos fenómenos, incluso a Chamorro en Nicaragua, cuando hubo un cambio del sandinismo a la democracia. O sea, Venezuela y otros países ayudaron a la democratización, pero en este momento pareciera que los mecanismos están agotados Sí. o los mecanismos diplomáticos y políticos son muy lentos para la velocidad. Entonces, Ujú. claro, lo que tenemos en la mesa es que haya posiblemente otra explosión migratoria, porque esta situación es insostenible para mucha gente y va a afectar directamente su vida, como te decía al principio. La Ujú. pobreza marca el día a día en Venezuela. Ujú. Luis, muchas gracias por tu tiempo, por toda la información y por supuesto los micrófonos de D-News están siempre abiertos y mucha expectativa entonces para este sábado 17 de agosto con la marcha. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la solidaridad.